8:15 de la mañana, entre los invitados a ese debate sobre el estado de la región, se encuentra el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, a quien podemos ya saludar a esta hora. Don Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido y gracias por atendernos, que sabemos que está en pleno viaje hacia Toledo. Exactamente, sí, en pleno viaje estoy. Bueno, le entretenemos unos minutitos nada más. El Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias de justicia. Aún así, ¿cuáles son sus expectativas respecto al debate sobre el estado de la región de esta mañana? Bueno, se trata de un acto institucional en el que yo creo que la presencia de los representantes de las instituciones más representativas de la región, como es mi caso, pues es obligada. Y entonces, pues yo creo que debe darse en el debate respuesta por lo menos a las inquietudes de los ciudadanos, que son muchas, y vivimos un momento pues particularmente delicado en todos los aspectos, y yo creo pues que desde todas las fuerzas políticas pues deben ofrecer su visión de los problemas y las nuevas soluciones que proponen. Yo creo, por tanto, que puede ser muy interesante para la ciudadanía en general de Castilla-La Mancha. Hace apenas unos días pasaba usted por las Cortes para presentar la memoria anual de 2021 y destacaba que se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Sí, efectivamente. Es decir, como consecuencia pues de la pandemia, del estado de alarma, de los confinamientos, pues hubo una ralentización de todo lo relacionado con la administración de justicia, desde la propia presentación de las denuncias. La escasa actividad de los ciudadanos fuera de sus casas pues motivó una disminución en general pues de los hechos delictivos, de las denuncias y como consecuencia de ello pues también de los procedimientos judiciales. Pero lógicamente, una vez acabadas esas circunstancias, lo que ha ocurrido pues a lo largo de 2021, hemos recuperado en 2021 prácticamente las mismas cifras de 2019. Entonces estamos en una situación similar a la prepandemia. ¿Qué delitos son ahora mismo los que más trabajo dan, los que más guerra dan a los fiscales en los últimos meses? Bueno, teniendo en cuenta de que en realidad guerra nos dan todos, ¿no? Pero tenemos pero unos más que otros. Claro, indudablemente los hechos que preocupan más a los ciudadanos, que tienen unas víctimas vulnerables, pues son los que más nos preocupan. Entre ellos, fundamentalmente, la violencia de género, es decir, la violencia de género que día a día se ve en los juzgados de violencia de la comunidad y en el juzgado exclusivo de violencia de Albacete, pues ocupa un papel muy importante en lo que se llaman las diligencias urgentes, los juicios rápidos, también los delitos contra la seguridad vial, también los delitos contra el patrimonio. Estos son los que numéricamente ocupan las primeras cifras en la estadística judicial, pero luego hay otros en los que también prestamos mucha atención, que son de investigación más lenta, más minuciosa, más pormenorizada, pues como son los delitos contra la libertad sexual, los delitos en las redes sociales, particularmente los que tienen como destinatarios o como víctimas menores, niños y niñas. Esos son los que requieren nuestra atención especial, al igual que genéricamente todos aquellos en que hay una víctima vulnerable. Los delitos de trata, los delitos de inmigración ilegal, la siniestralidad laboral, etcétera. Bueno, dentro de los delitos de violencia de género, hablaba usted el otro día de la sumisión química, que no queremos quitarle importancia, pero que de momento parece más objeto de gamberrada que de episodios reales, por suerte, de agresión sexual, ¿no? Claro, es decir, yo creo que ha habido una alarma entre la población, entre la sociedad, en los medios de comunicación, pero lo cierto es que si bien han existido denuncias por pinchazos, vamos a decir, lo cierto es que no tenemos ningún procedimiento con autor identificado y cuyo propósito, indiciariamente, siquiera fuera la sumisión química. Es decir, yo creo que nuestro ordenamiento, en todo caso el ordenamiento penal, responde perfectamente a estas conductas y, por tanto, la ciudadanía, como decía yo en días anteriores, debe estar tranquila. Hay que tener en cuenta también un dato añadido, que pasado mañana, el día 7, entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que modifica los tipos delictivos y que, entre otras cuestiones, pues tanto en los delitos de agresión sexual contra mayores de edad como en los delitos de agresión sexual contra menores, ya introduce en los artículos 180 y 181 del Código Penal, que entrará en vigor, como digo, pasado mañana, pues una agravación específica para los supuestos en que el autor de estos delitos haya logrado pues someter a la víctima mediante el suministro de drogas, de sustancias naturales o artificiales que hayan favorecido su propósito delictivo, caso en el cual estaría la sumisión química.
Siempre se ha dicho que la justicia es lenta. ¿Lo sigue siendo? ¿Hay mucho retraso en Castilla-La Mancha? Pues hay un retraso que nos preocupa mucho. Sí, lo dije también en días anteriores, lo dije en la apertura del año judicial y lo dije en las Cortes. Es decir, estamos detectando particularmente dos problemas. Uno, que es la ralentización de los procedimientos, particularmente en materia penal. Nos preocupa mucho porque en materia penal es donde tenemos víctimas. Tenemos víctimas y no es muchas veces de recibo que los procedimientos se atrasen años, ¿no? Es decir, entendemos que el problema no tiene una solución única, pero desde luego lo que no podemos, permitir es que esto se vaya a más. Claro. Y tenemos que procurar que vaya a menos, porque salimos perdiendo y los ciudadanos merecen una respuesta, vamos a decir, razonablemente rápida. Y luego otro aspecto que es la suspensión de los juicios. La suspensión de juicios penales es un problema grave, no es exclusivo de Castilla-La Mancha, pero en el año 2021, en el conjunto de órganos penales de la región, hemos tenido un índice de suspensiones del 42%. Yo decía el otro día, 42% significa prácticamente suspensión de un juicio de cada dos. Claro. Esto significa un fracaso porque en definitiva se crea una bolsa de señalamientos que hacen que la respuesta pues no sea lo eficaz que debería ser. Entonces, tenderemos a procurar pues que esto, disminuya. Bueno, y ya no quiero entretenerle mucho más, solo una pregunta más sobre la ocupación ilegal de viviendas, que el otro día decía usted en las Cortes que es un fenómeno bastante localizado en la región. ¿Confían que la legislación impulsada desde Castilla-La Mancha dé respuesta a este problema a nivel nacional? Pues es un elemento más para dar la respuesta. En cualquier caso es un problema que preocupa. Preocupa en Castilla-La Mancha, donde tenemos dos focos fundamentales, no exclusivos, pero sí fundamentales, que son en Guadalajara y en Toledo, y indudablemente la iniciativa que ha llevado a cabo las Cortes Regionales y que también ha asumido el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, pues puede contribuir a la solución. La solución preocupa. Por ejemplo, también el fiscal general del Estado, que ha convocado una junta de fiscales superiores para los últimos días de octubre de este mes, vamos a tratar también esta cuestión. Es decir, la cuestión fundamentalmente referida al delito de usurpación. Como usted también sin duda conoce, la ocupación de viviendas habituales o de segundas residencias se desenvuelve en el ámbito penal a través del delito de allanamiento de morada. Eso es. Claro, yo tengo intención, de todas maneras, una vez que se celebre esta Junta de Fiscales Superiores, que empieza el día 24 de octubre, pues el de, reunir a los fiscales jefes de la comunidad con objeto, pues, de, mejorar la eficacia de la respuesta de la Fiscalía en estas cuestiones. Quiero recordar también que tenemos un instrumento, los fiscales, que nos da pautas para la persecución de estas acciones delictivas, que es la Instrucción 1/2020, relativa pues a las medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación. Entiendo que para acelerar, ¿no?, el que se pueda desalojar a esas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda. Evidentemente, especialmente en los supuestos en que estamos hablando de viviendas de particulares. Es decir, el particular que ve cómo su primera residencia es ocupada o su segunda residencia, que es el ámbito del delito de allanamiento de morada. Ahí entendemos que la respuesta policial, fiscal y judicial tiene que ser inmediata. Y afortunadamente no es un problema numéricamente elevado en Castilla-La Mancha. Tenemos usurpaciones, que son las que no son morada, las que no son residencia de particulares, pero las cifras en el año 2021 han sido similares a las de 2019, es decir, es un fenómeno que existe pero que no está en aumento. Claro, cuando hablamos de esas viviendas son viviendas vacías, que son propiedades de bancos, a lo mejor claro, pero eso es hay otra que diferenciar, cuestión, eso va por otro lado. Claro, nosotros también en cualquier caso entendemos que eso, aunque el perjudicado no sea un particular, es decir, nos estamos moviendo en el delito de usurpación, que son viviendas titularidad pues de bancos, de entidades bancarias, de fondos de inversión, etcétera, en cuyo caso digamos que no es tan sencillo el obtener un desalojo inmediato, incluso porque hay veces que las propias entidades bancarias no presentan denuncia. Claro. Pero no hay que olvidar que esto genera inseguridad en el entorno donde esto se produce.
Sí, ¿no? que no deja de ser un delito, además. Claro, claro. Por una parte porque no deja de ser un delito y Sí, por otra porque sí, hay núcleos, como sin duda usted conoce, sí, claro. pues que los vecinos, gente próxima, esto genera pues un foco de inseguridad, muchas veces de delincuencia, Ujú. de riñas, de peleas, Sí. problemas de convivencia que en cualquier caso parece que la legislación debe darles respuesta. Es decir, es un problema que no se puede enquistar. Ujú. Don Emilio, no le entretenemos más, que tiene que seguir Muy su bien. viaje. Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, gracias por atender nuestra llamada. Feliz día y que el debate le resulte constructivo y entretenido. Pues eso espero. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.